que sepáis que no existen alimentos probióticos, no existe el concepto de alimento probiótico, existen los probióticos. Los probióticos son las bacterias, los hongos o los bichos, los bichitos vivos. Pero no existen alimentos, los alimentos que llevan bichos vivos son alimentos fermentados, no son alimentos probióticos. Bueno, es una terminología que se utiliza en Europa y simplemente porque sepáis, no tiene más importancia. No todos los alimentos, todos los encurtidos tienen probióticos, porque no todos los encurtidos, como pongo aquí arriba, tienen fermentación. Yo puedo echar unos pepinillos al vinagre, conservarlos en vinagre, lo que el encurtido es un sistema de conservación, pero no es un fermento. Yo voy a hablar aquí de los fermentos. Yo voy a hablar aquí de la ventaja de ingerir, no solamente de ingerir alimentos para la flora bacteriana, sino ingerir flora bacteriana desde el exterior. Eso es lo que yo voy a hablar ahora. Hay muchos tipos de fermentaciones. Yo me voy a centrar en el chucrut por ser una fermentación espontánea muy inteligente y a largo plazo. No es una fermentación de 2 días, son fermentaciones hasta de medio año. Los chucrut que yo vengo haciendo de un trimestre a medio año, y se consiguen probióticos pues de alto nivel, ¿no? Porque tú cuando vas a la farmacia y compras un probiótico, pues como no estás viendo a los bichos, a saber lo que te estás tomando, ¿no? Y son caros. Sin embargo, tú te tomas un chucrut elaborado por ti, sabes que te estás tomando Lactobacillus, Leuconostoc, o sea, fijo, porque ellos son los que están viviendo y lo sabes que están viviendo porque están haciendo ácido láctico. Y si no estuvieran allí, no se haría ácido láctico, se pudriría, como se pudre una berza cuando se deja la intemperie y se pone negra en 2 semanas. Y se pudre con los hongos. Pero el chucrut es un sistema de elaboración para que los hongos no crezcan, solo crezcan las bacterias lácticas, estos lactobacillus que tenemos en nuestro interior. Por eso es importante. Menciono también de los kéfir, porque alguien si no me va a preguntar, ¿qué tal los kéfir? ¿Kéfir de leche? ¿Kéfir de agua? Pues bueno, mencionaré como parte de los fermentados, también el yogur como otra aportación, los quesos son fermentados también. La curiosidad de que tanto el café como el chocolate son fermentados, aunque más de uno no lo sepa. Por lo tanto, ¿qué consigues con los fermentados? Consigues que los productos sepan más rico. Si el café no estuviera fermentado, no estaría tan rico como está, o el chocolate no estaría tan rico. Por lo tanto, mejora las características organolépticas, que son las del sabor. Se conservan mejor, que es lo que en el fondo consigues tú con los fermentados, conservar. Ahora, como de hecho, cuando se empiezan a abandonar los fermentados en la dieta occidental, pues cuando aparecen los frigoríficos. Curioso, ¿verdad? Aparecen los frigoríficos, aparece el frío, entonces ya los pasteurizados también, y como ya se le da un golpe de calor y ya se sabe que los que rompen o destruyen los alimentos son las bacterias, y yo le pasteurizo, pues ya no hay bacterias, ya no necesito fermentar. Entonces el fermentado empezó a dejarse de lado porque parece que solamente se utilizaba para conservar, pero es que el fermentado no solamente conserva, da alimentos, nos da nutrientes, nos protege, nos da salud, en definitiva. Y reduce cantidad de componentes antinutritivos. Yo qué sé, las legumbres fermentadas son mucho más saludables, o sea, sientan mejor, los citatos, los arsénicos. Pongo aquí un ejemplo, la cicuta, que es un venenazo. La cicuta fermentada no es tóxica, la bellota fermentada no es tóxica, sin embargo, la bellota cogida de los árboles tiene unas acideces y unas toxicidades importantes, y disminuye los nitratos, algo muy importante, muy presente en alimentos vegetales que no son ecológicos. Y el fermentado, o sea, tú puedes comprar una berza que no es ecológica y el lactobacillus crece, destruye nitratos, produce ácido láctico, se desarrolla, encima produce prebióticos. Cuando tú te comes ese chucrut es un prebiótico y a veces un probiótico porque te estás comiendo el bichito entero.
Por lo tanto, voy a hablar de esto un poquito para terminar la charla. Hablo de fermentados importantes, no hablo de chorradas de este tipo de... el mercado siempre convencional saca tonterías de cosas sin sentido, como si aquí no hay ni presencia de probióticos, ni de prebióticos, ni nada, y hay cantidad de ES y conservantes y cosas raras. O sea, hablo de este apartado de alimentos fermentados y esto es lo que vamos a desarrollar. Por lo tanto, los beneficios fundamentales son las que mejoran las características organolépticas, como estas son gráficas de Lucía Redondo y Susan Chis, que muy gráficas, mejoran las características, conservan mejor los alimentos, reducen los componentes antinutritivos, aportan microbios, como he dicho, son probióticos, y aportan ácidos orgánicos y ácidos de cadena corta. ¿Cuáles son los ácidos orgánicos? Pues el ácido láctico, en un vinagre, ¿cuál es? El ácido acético, en el vino, pues no deja de ser el alcohol, son sustancias que aportan las fermentaciones, ¿no? Y luego estos ácidos de cadena corta, que son los que nutren la piel intestinal, que he dicho antes. La formación de ácidos grasos de cadena corta, ¿vale?, nos ofrecen enzimas, ofrecen muchas ayudas al cuerpo. Estos ácidos grasos de cadena corta que se producen en el intestino no solamente nutren la piel intestinal, sino nutren el pulmón, corazón, bajan el colesterol malo, aumentan el glutatión, que son 3 aminoácidos que que son potentes antioxidantes. O sea, quiero decir que tener una flora intestinal a estas alturas de la charla, poder decir eso, que tener una flora intestinal variada y bien nutrida es una garantía de salud. Como ácidos orgánicos, ya está el ácido láctico, el acético, el kéfir, por ejemplo, tiene una mezcla de láctico y acético, por eso tiene ese sabor tan característico el kéfir. La kombucha tiene acético, glucónico y glucurónico, el ácido láctico del yogur. Fundamentalmente me quedo en este caso con el chucrut porque es una fermentación de largo alcance y creo que es muy saludable. Vamos a ver todos los demás para que haya la suficiente cultura de este tipo de fermentación. Que sepáis que normalmente bacterias y levaduras trabajan al unísono. Las bacterias aciolácticas y las levaduras, el Saccharomyces cerevisiae, pues han crecido, han nacido con las civilizaciones. Estas levaduras son las que nos dan el pan, estas levaduras son las que hacen, en este caso, el kéfir, estas bacterias aciolácticas son las que nos han dado la vida. Quiero decir que estamos hablando ya de amigos, muy amigos nuestros. Si probióticos obtenidos desde la leche de mamíferos, pues todo el mundo de los quesos, que sepáis que normalmente los quesos están hechos desde el cuajo, se coagulan, se cortan, pero luego se fermentan. Luego el kéfir, que se obtiene de la leche. Yo simplemente tengo mis reparos éticos sobre el tema de la leche por ser la leche un producto de la hembra de mamíferos que la leche está pensada para nutrir a los críos que nacen, que ellos nacen, al becerrillo, al cabritillo y al vallenato. Entonces, no sé, la leche de los mamíferos, dejárselas a los mamíferos es mi opción. El que quiera consumir leche, pues que por lo menos la consuma fermentada me parece ya inteligente, porque la otra leche hace más daño todavía que la no fermentada, hace más daño que la fermentada. Del kéfir de agua, lo único que sepáis que se coge agua, estos son los nódulos, que tienen y bacterias, y que lo que hacen es, aquí tú pones glucosa y fermentan la glucosa y hacen ácido láctico y ácido acético de la glucosa. Digamos, tú haces un agua azucarada y azucarada la fermentas. Bueno, son fermentos, vamos a llamarle curiosos, pero a mí no son de mi interés.
los gránulos de kéfir, que sepas que tienen bacterias ácido lácticas, ácido acéticas y levaduras. Por eso tiene ácido acético, ácido láctico y un poco de alcohol. Los derivados de la soja, pues bueno, pues tenemos desde los misos y los tamaris, que se utiliza la sal porque son fermentaciones largas y siempre que hay una fermentación larga se utiliza la sal. Porque si no lo pones sal, va a crecer, va a vivir todo el mundo de ese alimento. No puedes controlar ese alimento. Pero la sal lo que haces es, dices, no, los hongos fuera, ya no, con la sal ya no entran. Las levaduras tampoco, no entran. Y entonces, ¿qué entra? O bien, en el caso del miso y del tamari, tú le pones el Aspergillus oryzae, que es una bacteria que desarrolla, ya, fíjate que hay Aspergillus en los quirófanos de hospital que son mortales, que sin embargo hay Aspergillus de la misma familia que se dedica a hacer las fermentaciones de los misos y del tamari a largo plazo. O luego hay fermentaciones que no se utiliza la sal y que son fermentaciones cortas, en tiempo, que en 2 días ya están hechas. El tempe en 2 días está hecho, el nato en 2 días está hecho. Tanto el tempe como el nato se están haciendo en Vitoria, en este caso por la casa Suaicho. Como si quisiéramos dar una imagen del miso, el miso se tiene 6 meses, 2 años en bodegas fermentándose, tienen sal. En el caso del tamari también, ¿veis? Aquí pongo 1 o 2 años, el tempe tiene 1 día, también como el nato. Aquí hablo en esta gráfica del tiempo. ¿Veis? Este es el nato. Este es un nato hecho con garbanzos, se pueden hacer con este nato, por ejemplo, de soja. El que se hace en Vitoria es para la comunidad japonesa, ahí en Ubitia solo. Es muy buen alimento y se está dando en Vitoria por su hecho. O el tempe, que lo que hace es se fermenta en cámaras de fermentación y en 2 días a 30-35 grados, y en este caso en vez del Aspergillus se pone otro bichito. En este caso es un hongo, el Rhizopus oligosporus. Por eso lo que hay realmente en el tempe es un hongo. En el caso de la kombucha, pues lo mismo. Es un alimento que se pone una especie de mezcla de bacteria y de hongo y algo azucarado. Pues lo mismo. Si pongo aquí este contacto, porque si alguien quiere hacer kombucha, pues llama a este móvil y le facilitan. ¿Qué le facilitan? Pues le facilitan este Scooby. Este Scooby es en las palabras Scooby es la Symbiotic Culture of Bacterium of Levadura. O sea, una mezcla de levaduras y bacterias, que se mete en el agua azucarada y lo que hace es pues, producir un producto pues, que tiene un punto de alcohol. De hecho, se vende en botellas con su punto de alcohol, pero luego tiene ácido láctico y ácidos acéticos, etcétera, etcétera. Y luego llega ya, para mí, la reina de la corona, que es el chucrut. Yo creo que poder hacer en casa de cada uno de nosotros, de vosotras, chucrut, creo que es importante. Se hace con las crucíferas, se hace con berzas lisas o rizadas, se pican finamente, se les echa una cantidad de sal determinada, que ya está pensada, se le aprieta, ya al apretar ya sale líquido, se le pone un peso y una tapa. Y esta tapa se sella con agua, porque aquí fuera se pone agua, no entra en el jardín. Entonces evitas con este agua y la tapa, evitas que el aire entre dentro. Y entonces dentro de la tinaja se forma un ambiente sin oxígeno, donde crecen, ¿quién crece? Pues las bacterias ácido lácticas, las que tenemos en el duodeno. Y estas bacterias lo que van a producir es que la glucosa que tiene la berza la transforman en ácido láctico. ¿Veis? En el paso, estos es los días a partir de que tú empieza el chucrut a aumentar. Segundo día, cuarto día, sexto día, 14, segunda semana. Bueno, pues prácticamente a las 2 semanas la glucosa de la berza ya se ha disminuido a niveles bajísimos.
todos los dulzores que tiene la berza se van disminuyendo y van apareciendo fundamentalmente el ácido láctico. En la primera semana, en los primeros días, se produce también manitol, un poquito ácido acético, porque empiezan a fermentar no solamente los lactobacillus, también fermentan leuconostos y otras bacterias, porque al principio es comida para todos, no para los lactobacillus, que aunque tú quieras lactobacillus, por eso se considera una fermentación espontánea, porque yo no le añado, como le he añadido al tempe rhizopus o al miso el aspergillus, esto es espontáneo. Yo pongo la berza, como he puesto, le añado la sal y ahí se empieza el lactobacillus a desarrollar. Y me da un producto que es este, que es un producto fermentado, que tiene muchas bacterias y tiene una acidez. Y esa acidez es muy práctica a la hora de aliñar ensaladas. Entonces, para mí hacerlas con las tinajas alemanas es muy fácil. Lo que he visto, aquí veis que tiene para meter el agua y la tapa lo que hace es sellar y estas piedras se ponen dentro para que la verdura cuando dentro se fermente no se suba y todo esté bajo del agua. También se pueden hacer en botes de este tipo, siempre que de vez en cuando se abran y para que el gas, sobre todo el gas se forma en los 2 o 3 primeros días, se fermenta y ese gas se saca y ya está. Y a partir de ahí se pueden hacer en estos botes o en todo tipo de artilugios, ya veis, sistemas que al final lo que se consiguen, esto se vende, Conasi vende estas tapas que se ponen en estos botes y entonces aquí se pincha este pinchito, se llena de agua y entonces no entra el aire por aquí y el gas que se forme adentro sí sale fuera. O sea, diríamos, sale gas, pero no entra aire. Siempre es lo mismo, solamente es para conseguir que aquí dentro crezcan los lactobacillus y fermenten. Por lo tanto, simplemente que una atención, si alguien tiene estos aparatos, esto es para hacer encurtidos no fermentados, esto es para hacer un pickle corto, aquí no hay probiótico, aquí no crecen lactobacillus, esto es como echar sal a un pepinillo y se queda terso, la sal le quita el agua y el pepinillo se queda terso y no, a la hora de comerlo en ensalada, pues no repite. Y bueno, pues esto no tiene nada que ver con los probióticos. Esto es otra historia. Y luego también, por terminar y decirlo todo, es, por ejemplo, en Biolite puedes conseguir este tipo de chucrut. A veces, ya Biolite tiene también chucrut fresco. Los chucrut frescos, evidentemente, una vez que se sacan de la tinaja, tienen una duración contada. Ya no pueden estar medio año fuera de la tinaja, porque la tinaja, o donde se produzcan, en el tonel donde se produce el chucrut, allí es donde está una ausencia de oxígeno, porque no entra aire, ahí está la sal y ahí puedes tenerlo un año si quieres. Una vez que ya se saca fuera o se pasteuriza, como estos botes que os estoy mostrando, o si se vende fresco, como lo vende también Biolite, ya tiene una caducidad corta. Pero ese producto lo podéis hacer en casa tranquilamente. Si lo compráis hecho, pues que sea fresco. Si está pasteurizado, ¿qué ocurre? Que aquí no hay bichitos, pero sí, diríamos, está todo lo que han masticado los bichitos. Diríamos, está lo otro, la otra parte. Diríamos, los beneficios del chucrut son dos, los probióticos y diríamos, las sustancias masticadas por el bichito. En este caso, si está pasteurizado, no tienes probióticos, pero sí tiene beneficios. O sea, comer un chucrut, aunque esté pasteurizado, sí tiene beneficios. No tiene tantos como si el chucrut lo has hecho tú en casa o es fresco y tiene la presencia, en este caso, de probióticos. Y para terminar, pues el chucrut coreano, este kimchi, pues que está hecho con la col china, nabo, pepino, salsa y tiene picantes y jengibre y chiles y bueno, pues es un preparado tal como pues el que sea, tal cual. Antes os he comentado el detalle para que veáis, estos son las frutas de donde se saca el cacao y cuando lo primero que se hace es se secan y una vez que se secan se fermentan. ¿Ves? El paso del presecado al fermentado es importante. Y luego ya una vez que se ha fermentado se seca y esto ya es el cacao.
amargo como es, pero si no se fermentara, el amargor sería muchísimo más y sería casi incomestible, en el caso del chocolate. Y el caso del arroz, del café, es lo mismo, las bayas, las cerecitas de café rojas que están aquí, se lavan bien y una vez que se lavan, esta foto es de una persona que hace café en Costa Rica y las hace en su casa. Imaginaos qué sistema tiene. Mete aquí en el bidón azul el café, veis como el café se fermenta, todos los gases de fermentación van a esta botella, salen, diríamos, al exterior, pero no entra aire dentro. Es lo de siempre, ¿ves? Para que se fermente algo bien, no tiene que entrar oxígeno. Y si entra oxígeno, es fermentación corta. El tempe, por ejemplo, es una fermentación y entra oxígeno. Antes hemos visto, estaban las bandejas estaban totalmente a la intemperie, pero son 2 días. Pero en el caso del café, ¿veis? Este café se fermenta varios días y luego ya se pone aquí a secar. Por eso el café en Costa Rica o en Centroamérica, en Brasil o en donde sea, hace falta calor para secarlo, que con estos invernaderos se seca, pero que sepáis que el aroma del café lo da el fermento también. Y luego ya, por terminar, pero no voy a hablar de ello, prácticamente, para dar paso un poco a unas preguntas, lo que son el mundo de la fermentación lactoalcohólicas en forma de los panes, que se obtienen desde la harina, y luego las fermentaciones alcohólicas, que os paso dos diapositivas del alcohol, curiosas, que antiguamente pues los monjes benedictinos y monjes alemanes eran los que desarrollaron la elaboración del fermento de la cerveza, y ellos utilizaban, cuando Alemania era más católica que protestante, y cuando la Reforma Protestante criticó mucho, ves aquí dice, en la elaboración de la cerveza en un principio se utilizaron otros aromatizantes como milenrama, mirto de Brabante, té de pantano, pero en la Reforma Protestante se criticó mucho las prácticas hedonistas, o sea, diríamos que los monjes benedictinos católicos hacían una cerveza muy rica y los protestantes dijeron, no, eso nada, macho, rica no, tiene que ser amarga. Entonces, las prácticas hedonistas en comidas y bebidas de los católicos, razón tenían, porque aquello sería para verlo, y se señalaban estas especies como embriagadoras y estimulantes e introdujeron el amargo lúpulo tal y como se conoce hoy. La cerveza que se conoce hoy en día, que es amarga, que se hace con lúpulo, es, diríamos, la cerveza que se desarrolló en la Reforma Protestante en Alemania. Se decía que el lúpulo adormecía y disminuía el deseo sexual, aunque lógicamente seguía teniendo alcohol. Bueno, es una curiosidad, una simple curiosidad. Y luego, para terminar, pongo esta diapositiva, que en los lugares donde mejor se elabora las fermentaciones alcohólicas, en este caso, siempre son elementos con bocas estrechas, porque el oxígeno, como todos sabéis, un vino con oxígeno, ¿qué le ocurre? Se hace vinagre, ¿no? Entonces, para evitar, cuenta la leyenda que en el siglo XIV la reina Juana de Nápoles, en un día de tormenta, se refugió en la aldea de Grasse, en Francia, y en su estancia visitó a un artesano del vidrio donde mostró gran interés por el sistema de soplado del vidrio. Se dice que, soplando con gran fuerza, consiguió crear una botella de 10 litros y, asombrado el vidriero, que bautizó dicha creación como las Dames Jeanne, las damajuanas que se llaman, que son las damajuanas que se utilizan para la fermentación alcohólica. Y siempre, si os acordáis, se le tapa una botella de vino que no le entre oxígeno. Pues si le entra oxígeno, le entra el azotobacter y el azotobacter transforma el oxígeno en ácido acético. Y esta es la aportación que he querido hacer con vosotros. Y ahora, pues, hacemos preguntas de lo que creáis conveniente. Yo estoy aquí, en pequeñito. Y ahora Idoia da paso a los micrófonos de cada uno para que puedan hacer preguntas. Si quieren hacer preguntas, si no quieren hacer preguntas, no pasa nada.
Pues muchísimas gracias, Javier. La verdad es que ha sido súper interesante, como siempre, además que lo bien que lo transmites, ¿no? Y que comunicas y que llega súper bien los mensajes. Para el tema de las preguntas, estaba pensando a ver cómo lo podíamos hacer. Yo, si queréis, os propongo una cosa. En la pantalla, lo más a la izquierda posible, hay una pantalla, hay un icono de chat. Entonces, si queréis, por hacer las cosas ordenadas, vamos pidiendo Claro. la palabra en el chat para las preguntas que tengamos y vamos haciendo las preguntas en ese orden, si os parece. ¿Lo veis todo? Si alguien tiene Vale. alguna duda. Este dice, Kaiso, yo no veo nada de la presentación de Javier, ni tampoco se lo escucha. Sí, Madre este es mía, este. anterior. Vale, sí. Venga, escribir en el chat y así evitamos un poco el sonido de los auriculares que a veces son raros. Si Sí, alguien tiene dudas, que escriba. yo de momento voy a cerrar el micrófono, que parece que debe de sonar y según se vaya necesitando lo activo, ¿vale? Vale. Estaremos hasta las 8 menos cuarto, ya que ha habido ese parón de un cuarto de hora que nos hemos quedado ahí en blanco. Venga, a ver si alguien quiere preguntar algo y si no, cojo yo y me enrollo, ¿eh? Os amenazo con enrollarme. Bueno, pues nada, me lanzo yo con una pregunta porque me ha parecido súper interesante la parte de los chucrut y así. Es algo que todavía no he probado nunca hacer en casa, pero sí que tengo pendiente de animarme un día. Y no sé si aquí con el tema de los chucrut también hay que tener cuidado como con las conservas, de luego otro tipo de, pues yo qué sé, como el botulismo y todo eso, o ya simplemente con este sistema todo eso también nos lo Vale. ahorramos. Bien, mira. Es importante deciros, por ejemplo, que en el tema del chucrut tenéis una exposición que hago de media hora en el canal de YouTube donde explico cómo hago yo el chucrut en casa. Es muy didáctico y enseña muy bien, porque además no solamente explico cómo hacer chucrut con las tinajas alemanas, que es las más fáciles, las que mejor queda y las más cómodas, y tampoco son caras, porque yo qué sé, por 50 euros te las plantan en la puerta de tu casa, o sea que son interesantes. Pero ahí explico perfectamente cómo hacer el chucrut. El chucrut, como tiene una presencia de sal determinada, que más para que os hagáis una idea son como unos 20 gramos por kilo de verdura, pues no se pierde, ¿no? Diríamos, cuando hay sal, siempre los productos se mantienen sanos, se mantienen saludables, diríamos, evita que se crezcan hongos, que son los peores. Los hongos son los más peligrosos, vamos a llamar. Los hongos, por ejemplo, en una castaña hace aflatoxinas, o en un cacahuete, o en un fruto seco hace venenos. Un fruto seco que se humedece, crece hongos, o estas nueces que abres que a veces están ennegrecidas, que tienen hongos, pues esas están con venenos. El hongo hace veneno. Cuando tú pones sal, la sal es un repelente total de los hongos. Por lo tanto, el hecho de que se haga con sal el chucrut da garantía de que no haya problemas de contaminaciones de tipo de hongo. Por lo tanto, el hecho de hacerlo, yo llegué a pensar, digo, voy a hacer un taller práctico en Biolay de chucrut, pero es que he puesto en el YouTube cómo se hace y de verdad, está clarísimo. Entráis en YouTube, ponéis Casa Taller Salud, tengo más, tengo cómo hacer pan centeno al vapor, cómo hacer crepes, cómo hacer pan esenio, muy interesante también, pero todo, los pasos uno a uno, desde el grano hasta que tengo el pan esenio o el chucrut.